de EQUINEDGE y a la de Hípica TV. Bienvenidos a este show para el Epic 5 de Gulfstream Park. Nos acompañan, como siempre, el señor Scotty McKeever, a.k.a. Mr. TT, y el señor Pascual Artiles, que también está preparado con su Epic 5. And today we have the same single, and that is a rarity. Tenemos la misma base y esto es algo que no es normal. Let's start with race 5, Scotty. Good morning. Good morning. Okay, Sonicus Número 2. This horse just looks too tough, not facing that much in here. I recognize that this horse actually had the same conditions two back, but I looked at the competition in the race, and the horse that won that race was a pretty nice horse. Came back to run good in the next race. I think that this is a much easier field. It has a nice pace advantage, 58% to win. I think this horse, Sonicus, is going to be a single. It's 4-5 on the EQUINEDGE morning line. Looks very tough. Así es, para Scotty, el ejemplar Sonicus, un ejemplar que en su penúltima perdió en una carrera similar a esta, en la misma distancia. Eso fue con Ninja Barrio, si no nos falla la memoria. Luego Ninja Barrio corrió bien, a pesar de tropiezo en un grupo muy superior. Así que Sonicus, con ese pace de 90, una ventaja tremenda de más de 20 puntos en el pace, eso indica que este ejemplar muy probablemente va a estar en la punta con 2 o 3 cuerpos de ventaja y va a ser complicado alcanzarla. Scotty piensa que es una base. I am using Sonicus as a single. To tell you the truth, I am a little scared about the number 5 Blustery as a long shot. Le tengo un poquito de miedo al 5 Blustery como una sorpresa, but I think Sonicus is going to win. Pascual, tu opinión. Mira, yo cuando analicé, cuando vi esta carrera, pensé en las dos yeguas de Safi Joseph, la número 7 Maracas Bay, la otra que va aquí, que repite Elsa Morrison la conducción. Se estrenó con Safi ganando muy bien, pero fíjate, revisé el SOR de la carrera y 38, muy por debajo del 56 de media de la carrera, automáticamente la eliminé y no me puse a inventar. Esta número 2 viene de correr en Kentucky, encima de eso la colocaron en Kentucky Downs, por algo se la llevó para allá Safi Joseph, pero la corrió en grama. Y viendo su genética, pues ella está para hacer lo mejor en la arena, y es lo que ha demostrado, y Safi la trae de vuelta a su casa y la coloca en la arena. No inventen, la número 2 es lo más fijo de esta tarde en Gulfstream Park. So for Pascual, Sonicus is back home and she's ready to roll today. And he's expecting that no surprises are happening in this race. So Sonicus as a single of this show. Así que Sonicus es la base de este show. Let's go to the tough part, race 6. Vamos a la sexta. Okay. So the 7-horse Feline, I almost made my single, but you know what? The 2-horse Candy Arcade, this horse hasn't run since October last year, but this was a really productive race. And I really liked it. Delgado takes over, hitting at 25% over the last 365 days. Chantal jumps aboard. Feline is the horse to beat. And this horse is going to get a better trip from the outside, because if you look, inside trips in the last couple of races, showed some speed going longer, cuts back here, gets a good post. Horse has tactical speed. 7's going to be the horse to beat, but I wouldn't ignore the 2-horse. Looks like those 2 horses. The 7 does, it had 10 less pounds last time out with the bug aboard, but does get Edgar Zayas. Feline, horse to beat, but maybe Candy Arcade. Those 2 horses, one of those 2. Así es, para Scotty Feline, que es el top GCR, el top GSR, el top SOR de este ejemplar para la carrera, junto a la número 3, al 1 y el 4. Cree que ahora, partiendo por fuera con Edgar Zayas, va a tener un mejor desempeño, libre de tropiezo. Así que Feline es su primera selección. Y Candy Arcade tiene bastante tiempo sin correr, pero en esa carrera donde ella corrió, que lo hizo bien, todos los ejemplares que han corrieron esa carrera han corrido bien posteriormente, así que eso es una señal de que esta Candy Arcade tiene chance de regresar y hacer un buen papel. Es la primera selección de EQUINEDGE, Candy Arcade, la número 2. Así que 2 y 7, 7 y 2 para Scotty. Pascual. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Lo único que hice fue agregar el 1. Le voy a dar una tercera oportunidad. Ciertamente su carrera previa decepcionó completamente después de un buen debut donde estuvo cerca de llevarse la victoria. José Orsino repite a Edgar Pérez.
Y cuando uno mira esta dupleta, 29% de efectividad, eso es respetable. Así que le voy a dar una tercera oportunidad. La de Jorgito Delgado me llama poderosamente la atención. Esta es una yunta ganadora, 21% entre Chantal y Jorgito. Delgado, cuando presenta por primera vez, tiene 30% de efectividad. Cuando reaparece, tiene 60% de efectividad. Cuando hace el cambio de la grama a la tapeta, porque esta yegua debutó en la grama en Laurel Park el año pasado, su efectividad es del 20%, aunque él no la entrenaba el año pasado. Así que bueno, con todos esos factores, más el 18% en win que le da EQUINEDGE, y es una razón clara para meterla. Y la número 7, Phil Lamb, es la que más me llama la atención. Esta dupleta de Sayas y Alvarado es muy efectiva, 20%, y esta viene de correr una milla 70 yardas. Le quedó largo la distancia, la devuelven a donde ella lo hace bien. Juan Alvarado se dejó de cuentos, y Sayas, cuando monta los caballos de Alvarado y de Larindel, siempre está decidiendo. Así que yo creo que aquí no sale la carrera. 1, 2, 7. So for Pascual, Feline, hot pick. He likes her a lot. Also Candy Arcade from Jorge Delgado, 2 and 7, and he added the number 1 Labo, looking for a better odd, giving her another chance to improve. Labo number 1. So 2, 7, and he added the number 1. 2 y 7 para Pascual, y agregó el número 1. Let's see what Scotty have to say about race 7. By the way, I want to make a point before we go on to race number 7. When you look at Feline, that horse is tactical in this race, going to get a really good trip. And look at that GSR. I think 7 could be a single in here. This horse is going to be really tough to beat, but I did like the race that Candy Arcade came out of, so I did throw this horse in here. But Feline deserves to be first or second in any kind of wager types that you make. Así es. Antes de pasar la carrera 7, Scotty dice que Feline, con ese GCR de 63, que es muy alto, y la parte estratégica que parte por fuera, definitivamente pudiera ser hasta una base. Él insiste, él agregó el 2 porque en esa carrera donde debutó hace tiempo, esa carrera es muy productiva. Los ejemplares que corrieron allí después lo hicieron muy bien. Por esas razones que el 2 la agregó, pero la verdad es que el 7 luce grande y todas las métricas indican que va a correr muy bien y pudiera ganar la carrera. Let's go to race 7. All right, so in race number 7, I spread out a bit. I used the 3, 5, 7, 9, so 3 y 5 y 7 y 9. And, I'm just, these are the horses. One of these 4 horses is going to win this race. I didn't love anything in particular, but, there's no pace really in this race. The 5 horse will probably be tough to beat because this horse is going to sit a nice trip, probably outside the 2, and it is a top EQUINEDGE pick. Certainly, this is the horse to beat. I think 2 wins in a row is probably going to be likely, but I spread it a little bit because I feel so confident about the first couple of legs. So, but the 5 horse Hidden Warrior for sure the horse to beat. Así es, para Scotty, Hidden Warrior, el número 5, es el ejemplar a batir, viene a ganar muy bien, una métrica del 28% de probabilidad para ganar, es la primera selección de EQUINEDGE, un ejemplar que pareciera que tiene todo en orden para repetir su última victoria. Él multiplicó porque él siente confianza en que las primeras 2 patas de la secuencia las va a acertar en el Epic Five, y por eso buscó aquí más dividendo y agregó el número 7 Summer Ash, al número 9 Bobby's Gift, y también al número 3 Congrats Again. I like the number 8 Love in Paradise, has a long shot in this race. A mí me gusta el número 8 Love in Paradise, top GSR, Scotty, es la genética más alta. Pascual, tu opinión. Sí, esta es una carrera extraña, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir. Yo opté por tomar los 4 wins iniciales de EQUINEDGE, 5, 7, 3 y 9. Ciertamente, este claiming de $6,250, de verdad que los participantes no hay uno que uno diga, este es el ejemplar a ganar, porque fíjate, el 5 ciertamente viene de ganar muy bien, pero cuando revisamos el SOR está en 36, entonces no sé qué tanta garantía tenga para repetir. Sin embargo, fíjate que está de primero en win, está de primero en los picks. Summer Ash, este número 7, el de José Morelos con Claudio González. Esta es una dupleta siempre peligrosa, 24% de efectividad, aunque ciertamente este caballo ha sido decepcionante en las últimas 3 salidas. El trainer chileno dice, bueno, si no gana en 6,250, no sé dónde lo voy a meter. Así que bueno, me voy con esos 4, una carrera complicada, pero bueno, esperemos que los primeros 4 wins nos garanticen el ganador, 3, 5, 7 y 9. So it's a very tough race for Pascual. He decided to use the top win percentage from EQUINEDGE
The number 3, 5, 7, and 9 is a difficult race. You need to spread in this race, in opinion of Pascual. En opinión de Pascual, hay que multiplicar aquí. And in the race 8, he has more horses, and Scotty also. 2, 3, 4, 6, Scotty, in race 8. En la octava tienes 2, 3, 4, y 6. Yeah, so again, this is another race where I'm spreading. I didn't use the 7 horse, though this horse is going to probably have a pretty good lead. But if you look at the EQUINEDGE morning line, it's 10-1 on the 7 horse. It does have the co-top GSR, in what appears to be a wide open race. It does. I'm going to try to get by with the 2, 3, 4, and 6, knowing that I still could lose this race. It does look like a wide open race. I'll make a special note here on this horse. This 4 horse really hasn't had great trips. I watched some of the past races. I think this is the type of horse that actually could be in the money, and you might even get 7, 8-1 on the 4 horse Maria's Revenge. So maybe this will be a horse that you key in the first and second spots. So I think Maria's Revenge deserves a good look. And not only EQUINEDGE long shot, 16%, 5-1 on the EQUINEDGE morning line, and has the second top EQUINEDGE GSR. But what's impressive too, if you look in 4 tries going 1.70 miles on the synthetic, the horse has a first, second, and 2/3. Así es, para Scotty, una carrera donde hay que multiplicar 2, 3, 4 y 6 sus selecciones. El 6 y el 2 son las 2 selecciones tope de EQUINEDGE, pero él estaba haciendo un comentario especial sobre Maria's Revenge, la número 4, un ejemplar que no tiene velocidad, pero en la distancia de 4-1, un place 6, 2 terceros, tiene un GSR alto de 66. Él estuvo revisando sus últimas actuaciones y tuvo algunos inconvenientes de carrera. Sin problemas, este ejemplar puede ganar la contienda con su remate. Es el long shot de EQUINEDGE, Maria's Revenge. Él habló de Vigil Anna, el 7, un ejemplar que es la más rápida, tiene un pace bastante alto, pero el money line de EQUINEDGE, de 9-2 en el money line, el sistema la pone 10-1, y es un ejemplar que la verdad es que él prefirió dejarla fuera. Sin embargo, él admite que con 2, 3, 4 y 6 quizás no es suficiente. Si usted tiene más presupuesto y you have more budget, add more horses in this race, but to start, 2, 3, 4, and 6 por Scotty. 2, 3, 4 y 6 para Scotty. Pascual. Bueno, yo aproveché el presupuesto y yo decidí colocar a las 5 y que sea lo que Dios quiera. Porque fíjate que con el 7, yo en algún momento pensé dejarla fuera, pero primero está Miguel Ángel Vázquez, eso está peligroso. El trainer no tiene muchos efectivos, pero tiene 12% cuando va de la distancia corta a la larga, o sea que no es tan malo la efectividad para subir a sus ejemplares. Y aquí parecieron no haber mucha velocidad. Aquí la lógica dice que JCT, la de Leonel Reyes, debería ser la ganadora, está en su gran momento, ha ganado 2 de sus últimas 3 salidas. Para mí es la gran candidata a ganar, pero bueno, yo aseguré. Si llegamos con vida a la pata 9 o a la pata 4 del Apex 5, estamos garantizados porque colocamos a la 5. So Pascual uses 2, 3, 4, 6, and he added the number 7, Vigil Anna, to try to secure this race. And he was talking about Jassy T, the number 3, and he likes that horse a lot to get the victory in the last race. She had some trouble during the race, and she finished second strongly in the last furlong. So that Jassy T is a very good option in this race. La número 3, un ejemplar muy fuerte en esta carrera, pero se multiplicó para Pascual 2, 3, 4, 6 y 7. Let's go to the last leg, Scotty. Vamos a la última pata. Scotty has 5 horses in the last leg. 5 caballos para Scotty la última. Well, I couldn't really separate them much on the reaching stride, the 4 horse, 15-1. So one of the ways that I throw horses out would be an example of the 4 horse. It's 15-1 on the EQUINEDGE morning line and 5% to win, and the lowest GSR 53. So sometimes instead of looking for the winner, you're looking to eliminate horses that can't win, right? And so this would be an example where you use the elimination feature, and then when I tried to do this, yes, the number 2 is a scratch. 2 is scratched. Okay, late scratch of the 2. So good. That makes my ticket even that much smaller. $64 play now. Also in race number 5, Pascual made a mention of the 7 horse Maracas Bay, who just broke its maiden. It keeps the bug. If the 2 is going to get beat, I genuinely think that this Maracas Bay might run a good race. So maybe look for that. I still think the 2 is a single, but the 7 horse, you might get a price on the 7 horse. And so
Watch out for this horse. But anyways, so either you do a $128 ticket and cover 2 and 7, or you single the 2 horse for a $64 play. And now that we got the 2 horse scratched, it only leaves us down to 4 horses: 1, 6, y 7, y 8. Así es, Scotty actualizó el ticket tras el retiro del número 2, el ejemplar Big B, en la última carrera en Gulfstream Park, y sin el número 2, su ticket bajó a $64, y entonces él volvió a la quinta carrera y mencionó que si usted utilizara Maracas Bay, la número 7, I will use Blustery. But if you want to use Maracas Bay, the number 7, you can add the number 7 to race 5 and try to beat Sonicus, but Sonicus is maybe it's a clear single in that race. So you can use these cheap tickets, $64, and spreading the last race 1, 6, 7, and 8. 1, 6, 7 en la última, multiplicando, y la opción de colocar 2 en la carrera 5 para llevar el ticket 128 y tratar de buscar una sorpresa contra Sonicus. Pero Sonicus pareciera una base. Pascual. Mira, 1, 6, 7 y 8 son los 4 primeros en el GCR. El detalle del 7 es que por primera vez va a la larga y su entrenador en esto de ir de la corta a la larga no es muy efectivo. Sin embargo, por si acaso lo coloqué allí, les decidí colocarla allí. Tiene un cuarto y un segundo en las últimas 2 presentaciones. La número 6, hace rato estamos esperando que gane. Hoy Leonel Reyes regresa nuevamente a conducirla, ya lo ha hecho 3 veces. Buscarán la cuarta finalmente llevarla a la victoria, pero esta es una yegua que hay que jugarla acompañada. La de Safi Joseph, ciertamente sus 2 salidas en la tapeta, las más recientes, cuarta y sexta. El detalle es que ahora baja este maiden auction al claiming de 40,000, lo que le da una mayor posibilidad de ganar, y tiene 18% de win. Y la otra sería la número 8, la de José Morelos, la que presenta Herbert Miller. Morelos la va a conducir la ha conducido varias veces, incluso hasta 4 segundos puestos. Es otro hasta cuándo. Así que o gana el 6 y el 8, que tienen rato sin ganar, o que no han podido ganar, o el 1 y el 7. Así que yo creo que allí con esas 4 aseguramos. 1, 6, 7 y 8 en la última. So Pascual agrees. 1, 6, 7, and 8. The number 6 and the number 8 are ready to go since long time ago in this group. And maybe if they don't do the job, maybe you can use Spirit Power. It has a lot of speed, and Marilyn number 7 also, and has a good GSR for the distance. So it's better to secure the race with 1, 6, 7, and 8. Es mejor asegurar la última con 1, 6, 7 y 8. Scotty, let's talk briefly, corto, about race 4 to recommend a pick 6. Before we do that, I just wanted to talk about one thing to bring up to the audience, okay? So we have 3 coaching classes now that we've added. So we just added 2 more, and they're almost all full all the way a week through, because people are starting to see the advantage of learning and doing the coaching classes. And there's a maximum of 15 people, and there are 2 of them on Thursday, 1 on Saturday. So really encourage people to join the coaching class. Now, if they don't speak English, then what we want to do is we want to add 1 or 2 classes for the Spanish-speaking users as well. So would love to know if they would be interested in having a Spanish coaching class. Así es. Scotty, can you show the main page at EQUINEDGE, please? Scotty estaba hablando de las clases de coaching que son gratuitas para aprender a utilizar EQUINEDGE. En la página principal, equinedge.com, allí donde está tocando Scotty, free coaching classes, usted selecciona la fecha en la que puede. Él tiene estas 6 clases semanales. Estas son en inglés, y él está hablando que pronto va a abrir aquí con el equipo que hacemos este show probablemente unas clases en español. Él va a, por ejemplo, para el día 20, que es la próxima semana, a la 1 de la tarde hay una clase, dura 1 hora, y a las 9 de la noche hay otra oportunidad. 15 personas máximo pueden registrarse en cada clase. Y usted recuérdese, show the main page, please. En la página principal, si usted no lo ha hecho todavía, you can get una semana, get 1 week free, el botón azul que ven allí donde está señalando Scotty. Usted se puede registrar gratuitamente en EQUINEDGE y obtener una semana gratuita, un free trial. Una semana gratuita, usted le da el botón que dice Purchase y luego sigue las instrucciones en pantalla para crear su usuario y tiene una semana gratis de EQUINEDGE.com.
Así que coaching clases gratuitas, una semana gratuita, no hay excusas para intentar ganar las carreras. And let's go to the race number 4 briefly, cortamente, y vamos a ofrecer un pronóstico para esa carrera para el pick 6. Race 4. All right, so race number 4, pick 6. Okay, and let's look at this. I'm looking at this race for the first time, but this is, look at, you have many first-time starters, but this is how fast we can handicap. First of all, you've got win percentages for first-time starters. I think that's important to note. When we first created these algorithms, everyone said, Scotty, you can't put a win percentage to a horse that's never ran before. Well, we did. Then they said, you can't create a number for a GSR for breeding, and the horse never run before. And yes, we can. We did. And now they say you can't do a pace. 1, 2, and 10 scratch. 1, 2, and 10 scratch. Okay, I got to update that. 1, 2, and 10. And look at, now we have a pace number for first-time starters. So when you look at this, we're going to get rid of these 3 because they have low win percentages, low pace. There you go. You can narrow the race down that fast just with these horses if you want. And you can see they all have decent GSRs. Maybe the 7 horse, this first-time starter, has some decent workouts. Maybe you don't want to just throw this horse automatically. Pace seems to be equal. You could throw the 3 and the 7 out because they have high EQUINEDGE morning lines, but maybe you might want to keep those. The 1 is scratched, the EQUINEDGE long shot. Okay, so maybe those horses right there you would add to your ticket. Así es, Scotty explicó brevemente que hay muchos debutantes en la carrera. Hay un número de pace que asocia el sistema para los debutantes. Esto le permite a la gente saber la probable velocidad que tiene el ejemplar, igualmente a la columna derecha del GCR de la genética. Y fíjense que él eliminó los caballos que tenían el win percentage más bajo y se quedó con este grupo de 5 caballos. Y él dice que con esos 5, probablemente si seleccionas de ellos o los usas a los 5, puedes asegurar la primera del pick 6. So, mucha suerte para ustedes dos con su late pick 5. Good luck with the late pick 5, Scotty and Pascual. And see you tomorrow at 11:30. Nos vemos mañana a las 11:30 a través de este show para late pick 5 en Gulfstream Park. Good luck. Buena suerte. Hasta luego. Thank you. Gracias. Bye, bye. Thank you, Pascual.